Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ahora sí, puntual. Sí, ¿qué te pasó? Muchísimas gracias. Arturo, gracias. Te agradezco mucho, como siempre es un gusto saludarte, Julio, saludar a Temoris Greco y a nuestro buen amigo Arnoldo Cuellar. Gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Hola Julio, Arturo y Arnoldo, qué gusto estar con ustedes como cada semana. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio y Arturo y Temoris, haciendo un diablito aquí con el internet, espero que hoy funcione todo bien. Sí, hombre, sí, en eso andamos. Pero bueno, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de estar en contacto. Pues así como estamos, Arturo Rodríguez, ¿qué nos dices de toda esta historia de Nuevo León con las carpetas de investigación que ha anunciado que está abriendo ya la Fiscalía General de la República? ¿De qué se trata, Arturo? ¿De tumbar a los punteros y abrirle camino a Claraluz Flores? ¿De anular la elección? ¿De un acto pionero y fundador de una actitud de rechazo a cualquier forma de fraude electoral o de distorsión electoral? ¿Qué piensas de todo esto, Arturo? Pues mira, yo creo que hoy veía particularmente un tuit que me parece muy interesante de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, donde aludía a que finalmente este asunto que recoge la FEDE, la Fiscalía de Delitos Electorales, pues son asuntos que los propios candidatos se han venido señalando y denunciando, ¿no? A Samuel García, pues los recursos, al caso de Adrián de la Garza, el uso de estas tarjetas que han resultado polémicas desde hace varios años en las campañas electorales, particularmente con el presidente de 2017. Y entonces me parece que efectivamente cuando hablamos de la institucionalidad electoral, e inclusive creo que yo de manera muy específica en el asunto de las candidaturas de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio, cuando pues hablábamos de que había una falta a la legalidad y que tenía que aplicarse la ley a rajatabla, como finalmente se hizo, y que bueno, pues era una opinión. Yo creo que en estos casos, cuando existen los indicios de delitos electorales, pues sí, la institucionalidad electoral, incluida la Fiscalía especializada en delitos electorales, tiene que actuar y tiene que proceder. Me parece que no es algo que de por sí nos tendría por qué escandalizar, excepto por un factor. Y creo que ese es el que omite la secretaria general de Morena, naturalmente, pero que, bueno, pues, ¿quién soy yo para que se quede incompleto el análisis de ese caso? Entonces yo lo que considero es que el problema está en el ruido que le mete el hecho de que el presidente López Obrador haya abordado este asunto desde la semana pasada con tanta insistencia. Creo que lo avisó, eso hay que tenerlo también muy presente, no porque le dé legitimidad al asunto, sino porque creo que estamos viendo a López Obrador siendo López Obrador. Lo avisó desde agosto del año pasado, cuando decía que se iba a meter en la elección, que iba a hablar y denunciar cuando se diera cuenta de que había delitos electorales. En este caso lo hace. Y creo que precisamente al hacerlo, lo que pierde legitimidad es la actuación de la Fiscalía Electoral o pierde, digamos que credibilidad, y la mete en una polémica absolutamente innecesaria para una Fiscalía que ha actuado muy poco, por cierto, en este proceso electoral, en casos con relevancia, y que al salir a dar este comunicado anoche de abrir carpetas de investigación para luego incorporar el asunto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues hay esta lectura que se vuelve inevitable, y que es la del uso político de la justicia, del uso electoral de la justicia, lo que en definitiva pues creo que es inadmisible. Sin embargo,
me parece que nos coloca en una situación un tanto complicada, porque a final de cuentas, si los delitos existen, es necesario que las fiscalías actúen. Entonces, en todo caso, el asunto es de percepción, y la percepción se relaciona con la intromisión presidencial en un tema que pudo haber dejado simplemente transitar en la fiscalía como corresponde, sin una necesidad de meterse a la polémica, ¿no? Con esto quiero decir, no es que tengamos que dar por inocentes o por víctimas de una persecución política a los tres implicados en estos comunicados de anoche, es decir, Cabeza de Vaca, Adrián de la Garza y Samuel García, sino que le metió a estos asuntos un ruido innecesario las expresiones presidenciales. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, sobre el tema en Nuevo León, el priista Adrián de la Garza, el emesista Fosfo Samuel García, y la postura del propio presidente de la República. Pero si quieres vamos entrando en lo de Nuevo León, y luego en una segunda ronda podemos abordar el tema de la postura del presidente de la República. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, o sea, es que por un lado estamos... A ver, el INE debió, el INE, que fue súper severo con Salgado Macedonio y con Morón, pues debió haber atendido esos temas. Lo de la tarjeta, pues es evidente que es compra del voto, es descarado. Las leyes se hicieron para prevenir ya ese tipo de actividades específicamente. Y también en el caso de las declaraciones de Samuel García sobre el dinero que le habría puesto su familia, y también sobre la intervención de su pareja Mariana Rodríguez. Y este es solamente un detalle de este asunto, pero que a mí me parece que nos va a dar de qué hablar ahora y en los años siguientes. Porque la gente dice, pues es evidente que hay un abuso ahí porque Mariana es su esposa y obvio que va a apoyar a su marido. Pero realmente es así. O sea, ¿cuál es la otra dimensión que hay? Porque Mariana, o sea, ¿qué es lo que tiene ella? Tiene un activo, un enorme activo en su papel de personaje de redes sociales, lo que llaman influencer, y en sus montones de followers. Y ese es un activo que ella está poniendo como aportación en especie a la campaña de su marido. Si uno es un empresario y pone para su propia campaña, hay límites para eso. Uno puede tener, y también todas las aportaciones privadas no pueden superar el 10% del tope máximo de campaña. Entonces, cuando ella está poniendo, o sea, por ejemplo, Julio, si tú dijeras, bueno, yo voy a apoyar al candidato del partido X en la delegación donde vivo, o en la alcaldía donde vivo, pues tal vez es tu derecho como ciudadano, pero en el momento en que tú estás usando tus redes sociales, o incluso ya me doy cuenta de que yo mismo podría estar en estas condiciones, o sin pauta o pop-lab, ya en el momento en que estamos poniendo los activos de nuestras actividades empresariales al servicio de un proyecto político, ya es una aportación en especie. Solamente que nos parece extraño verlo así, pero es lo que pasa. En el 2015, si ustedes se acuerdan, se hizo un escándalo porque después de que había terminado la veda electoral, el Piojo Herrera, que es este vulgar entrenador de fútbol, hizo unos tweets para el Partido Verde. Ya con el tiempo dijo, bueno, yo ni siquiera, o sea, manejo mi cuenta, o sea, eso la maneja una empresa. En el momento dijo, sí, apoyo al Partido Verde. Y eso fue Morena lo cuestionó, porque era un acto de campaña en vez de electoral, pero también había una aportación de un bien, que es la influencia que tiene Miguel Herrera, es una aportación en especie a la campaña del Partido Verde. Claro. Entonces, si lo vemos ahora, también es el caso de Mariana. Ella está haciendo una aportación en especie a la campaña de su marido, pero aunque sea su marido, es una aportación ilegal. Y bueno, como dice Arturo, pues esto tendría que haber sido, o tiene que ser, sancionado. El problema es la forma en que se está haciendo, ¿no? Ya
Los órganos autónomos están en campaña. Está el INE en campaña contra la 4T y la Fiscalía General, que nunca hace nada. Alejandro Gertz Manero, que es el más lento para todo, de pronto se puso las pilas en cuanto el presidente le indicó y su autonomía desapareció y se puso al servicio empezó a operar, ¿no? Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema Nuevo León y sus derivados? Pues ya no hay temas locales, Julio. Igual que Guerrero, son temas nacionales todos. Y parece ser que el presidente está, pues, yéndose con todo contra quienes cree que están obstaculizando su proyecto de cambios, bien sea queriendo ganarle la mayoría en la Cámara, bien sea obstaculizando sus reformas, etcétera, abriendo muchos frentes, demasiados, y creo que al mejor estratega le puede ser muy complicado luchar contra esta coalición de intereses en su contra. Desde luego, del otro lado están igual. Y entonces, hoy, por ejemplo, veía la entrevista de Álvaro Delgado Sin embargo, con Gustavo de Hoyos, ¿no? Diciendo, vamos por la cabeza de López Obrador en el 22, no puede seguir gobernando, y así, tal cual, ¿no? Pero en medio de esta guerra abierta ya, pues la primera sacrificada es la verdad y la objetividad, ¿no? Entonces, imposible ya en este momento esperar a saber con certidumbre si en realidad cometieron delitos, si del otro lado son tan inocentes, etcétera, ¿no? Si en este país a cualquier político le levantas un poquito la alfombra, vas a encontrar toda clase de tropelías y más en elecciones, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir contra todos, no se puede. López Obrador tenía la obligación, porque quiere una reforma profunda de este país, de articular una estrategia, un poco el leninismo, ¿no? 2 pasos adelante y 1 atrás. Y creo que no ha caminado en ese sentido. Y hoy lo veo un poco desesperado, un poco al carajo, etcétera, ¿no? Y eso es preocupante, porque del otro lado tampoco hay soluciones. Si tú dijeras, bueno, el proyecto de López Obrador va a fracasar, pero ya el PRI y el PAN se reformaron y entendieron sus pecados y lo mal que lo hicieron y están planteando una alianza muy interesante, confluyendo en muchos aspectos de política pública importantes, pero tampoco está pasando eso. Entonces, hoy habría que vernos no en el espejo de democracias avanzadas, sino en el espejo de lo que está pasando en América Latina, en Colombia o en Chile, ¿no? Estos que quieren quitarle la cámara a López Obrador no están trabajando en las calles, están trabajando articuladamente en los restaurantes ya abiertos, por cierto, de la Ciudad de México, cuando no se podía en las casas de Claudio X y compañía, en esta conspiración que puede tener alcances importantes porque está confluyendo con demasiadas inquietudes en todas partes que ven que la 4T no avanza y se traba y también a veces es muy igual a lo que quiere combatir, ¿no? Pero estamos entrando en una guerra de trincheras que no lleva a ninguna parte. Eso es lo que veo, independientemente de que ya me salí del tema Nuevo León, pero bueno, me preocupa, por ejemplo, que Gertz Manero se muestre, digo, es evidente que López Obrador lo puso ahí, es evidente que le es cómodo, pero que se muestre tan anuente a demasiadas cosas ya, ¿no? Porque le quita mucha legitimidad. Me parecería muy importante que avanzara fundamentalmente en el tema Cabeza de Vaca, que avanzara fundamentalmente en el tema Lozoya, pero si cada vez que López Obrador dice algo en la mañanera o hace una denuncia, se va a mover, ni siquiera tiene la capacidad operativa, porque el propio Gertz ha reconocido que la fiscalía que comanda es todavía la vieja PGR de los priistas, que no la ha podido reformar, ¿no? Entonces, esto me lleva a un extremo grave de preocupación, ¿no? No estamos avanzando en los más mínimos objetivos que López Obrador se había planteado y que resultaban muy atractivos para un gran porcentaje de personas en este país, aunque en muchos otros no se confluyera, y del otro lado no tenemos absolutamente ninguna propuesta alternativa, más que la vendetta, más que la recuperación de espacios para la negociación política. Bueno, y hoy vemos incluso cómo Marco Cortés se lanza contra Dante Delgado y se ensarzan en un pleito de comadres. Tú dices, bueno, ¿cuál es el nivel de debate que esto que está conduciendo? El país está sufriendo
transformaciones fundamentales que no provienen de los políticos, provienen de los rezagos acumulados y de la coyuntura global y también nacional que está estallando por muchas partes, ¿no? Y los políticos se la pasan en esto, las campañas insulsas y el debate centrado en sí López Obrador o no López Obrador, ¿no? Gracias, Arnoldo. Ya de alguna manera se han tocado los aspectos respecto a la intervención del presidente López Obrador en este tema. Así es que, pero les pediría, si precisamos, a lo mejor puede ser en una alocución relativamente breve para luego pasar a otros temas, pero me gustaría saber, comenzando con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas del papel que asume abiertamente el presidente López Obrador de decir claro que sí cuando le preguntan si está metiendo la mano en las elecciones de Nuevo León y en general, y dice no voy a ser cómplice, voy a estar denunciando este tipo de cosas? ¿Te parece, cuáles son tu valoración de esa postura del presidente López Obrador y los riesgos de que el INE y el Tribunal Electoral pretendan imponer una sanción? Por favor, Arturo. Pues mira, yo creo que el presidente lo vino anunciando yo recuerdo particularmente el mes de julio o agosto quizás, cuando empezó a decir que él iba a meterse en la elección como ciudadano, dice, para denunciar delitos electorales. Me parece un exceso, o sea, creo que el papel del presidente tendría que estar por encima de las coyunturas electorales. Y evidentemente pues hay una serie de normas que se han venido estableciendo para evitar la intromisión de el presidente o de los presidentes en general en los procesos electorales. Creo que una diferencia fundamental de este presidente con los anteriores en cuanto a este asunto se relaciona con que no tiene digamos que los pruritos o las simulaciones, si queremos decirlo así, que en otros contextos se daban. A lo mejor el presidente Peña Nieto, el presidente Calderón o cualquiera de los anteriores no tenían necesariamente, expresiones públicas, pero se metían directamente a los procesos electorales. Aquí simplemente, como en muchos otros temas, pues lo hace de manera abierta. Ahora bien, yo insisto que cuando hay elementos, como parece haberlos en estos dos casos, pues la presencia presidencial es lo de menos, pero creo que en esta suerte de campaña extendida del presidente López Obrador no pareciera querer dejar los reflectores. No lo hizo con el caso de Guerrero y Michoacán, particularmente de Guerrero, no lo está haciendo ahora con el caso de Nuevo León, en dos episodios, uno desfavorable y otro pues favorable a lo que él llama el movimiento que lo apoya. Gracias, Arturo. Temoris Greco, tu postura, tu opinión respecto a lo que a la actitud que está asumiendo el presidente de la República como guardián de las elecciones, guardián de la democracia, y en este caso aceptando abiertamente que sí está metiendo la mano en las elecciones. ¿Qué opinas, Temoris? A mí me preocupa que esto se vaya a convertir en un grave conflicto institucional y constitucional. Porque, o sea, hay gente que defiende el derecho del presidente a meterse, que considera que sí debería, que no deberían. Es absolutamente irrelevante. Hay unas leyes. Y hay unas personas encargadas de interpretar esas leyes. Y esas personas encargadas de interpretar esas leyes ya van varias veces que toman decisiones que a López Obrador le incomodan mucho. Hasta ahora es cierto, aunque se inconforma con esas decisiones, las ha aceptado, y eso es importante, o sea, no ha salido del marco legal. Pero en un escenario podemos ver, o sea, ya sabemos que va a haber impugnaciones, ya sabemos que la oposición va a quejarse de que el presidente intervino en las elecciones, y seguirá haciéndolo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando eso empiece o sea, cuando eso llegue a los tribunales? ¿Y qué es lo que va a ocurrir si los tribunales, si la Corte resuelve que el presidente ha violado la ley y le aplica una sanción de máximos, como hicieron con Salgado y con Morón? Y entonces el presidente también la va a acatar.
o si no la acata, ¿cómo le va a hacer? Va a usar la mayoría absoluta que muy probablemente tendrá Morena, no necesariamente constitucional, para oponerse, para descalificar al Poder Judicial. Podremos ver un escenario como el de El Salvador de hace unos días, en donde el presidente, el primer acto cuando ganó las elecciones su partido y tomó el control del legislativo, lo primero que hizo fue desaparecer al Poder Judicial. Ahí sí es un escenario que me preocupa muchísimo. Yo quisiera ver a un presidente con más prudencia, que cuidara las formas para que no abriera flancos de ataque judicial. Pero parece que le vale y que es lo que quiere hacer y que no le importan cuáles sean las consecuencias. Pero puede haber consecuencias y temo que sean muy graves. Gracias, Temoris. Tu opinión sobre este tema, Arnoldo Cuéllar, sobre la postura del presidente López Obrador en estos casos electorales. Está subiendo la apuesta al máximo y eso también aumenta al máximo sus riesgos. Yo creo que ya no le importa mucho el tema de perder aliados, quiere consolidar su movimiento, sabe que con todo lo que ha pasado en el último año mantiene una popularidad, mantiene una fuerza política importante como quizás ningún presidente, además activa, además en la calle, y yo creo que quiere ir por todo. Ahora sí plantea una situación complicada. Ahora bien, no habría tampoco que decir que esto es inédito, ¿no? Pues este país ha estado siempre así de polarizado y de jaloneado. Lo que pasa es que mucha gente no tenía opciones para expresarse, no escribe en los periódicos, no tiene acceso a la televisión, etcétera. Cuando se manifiestan localmente, esto es disperso y muchas veces rápidamente reprimido, ¿no? López Obrador ha consolidado este movimiento y creo que quiere confrontarlo con los poderes fácticos y no le importa, coincido con Temoris, ya absolutamente guardar ningún recato ni ningún decoro. ¿A dónde nos puede conducir esto? Espero que haya calculado perfectamente bien los riesgos, pero sí puede generar una situación delicada de cara a lo que se viene, a un mundo donde los recursos van a estar cada vez más competidos, desde la vacuna hasta las inversiones, ¿no? Hasta el turismo, etcétera, ¿no? Y bueno, en México requiere todo eso para mantener el ritmo que llevaba. Claro, el ritmo que llevaba también estaba beneficiando a unos cuantos y dejando a la mayoría en cueros, ¿no? Entonces, ¿dónde está el justo medio entre ambos extremos? Ahí es lo complicado. No creo que esto se vaya a resolver en el transcurso de la 4T ni de los próximos años. Lo que sí me preocupa, e insisto en ello, es que esta fuerza política y moral de Andrés Manuel López Obrador no tiene equivalentes en capacidad institucional, de gobierno, de manejo de las cámaras, de manejo de las instituciones públicas, de eficacia, de manejo por ejemplo, de la unidad financiera que dirige Santiago Nieto, para que ciertas cosas no pasaran de la retórica a los hechos y quedara perfectamente eso documentado y comprobado, ¿no? Y entonces ahí se atoran las intenciones con los alcances y sí puede dejar al país muy trabado, ¿no? A grado tal que grandes sectores amplios que confiaban en que López Obrador podría generar un cambio de rotación en lo que venía ocurriendo en México, pues decidan el mal aparentemente menor de regresar a los partiditos que negocian todo, que se ponen de acuerdo en todo y que han creado una casta dorada por encima de las necesidades del país, ¿no? Gracias, Arnoldo. Antes de pasar a otro tema, permítanme por favor informar a la audiencia y a los participantes en esta mesa, pues que ya no entendemos aquí en Astillero Informa realmente qué es lo que sucede con YouTube. Hoy a la 1:30, antes de la 1:30 nos reportó YouTube que limitaba la monetización de este programa debido a que los contenidos no eran los adecuados. En este video no se muestran anuncios o se hace de forma limitada porque se ha detectado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. Eso nos dice YouTube y eso implica pues
que la legítima aspiración de tener una monetización, es decir, por los anuncios que se van colocando en estas transmisiones, pues quedan fuera y obviamente resulta muy difícil el pago de todo lo que implica una transmisión como esta, que aunque es sencilla, es una transmisión con pocas aspiraciones tecnológicas o de lujo, pero de todos modos se necesita pues esta monetización. Me llama la atención porque a esa hora solo habíamos pasado la información del día, platicada con Adriana Buentello, y estaba en curso la entrevista con Sabina Berman, pues que es una mujer de un análisis cuidadoso, prudente. Tocamos varios temas, entre ellos el de Salinas Pliego, por ejemplo, pero con total cuidado analítico. Y después de eso, lo que hemos tenido, pues la verdad me parece que son material interesante, importante, pero yo no veo que puede tener para generar esta reacción de YouTube. Hablamos con Verónica Ayala sobre las elecciones de Nuevo León, con Ruth Reséndiz, fundadora y directora de Ipstory, y ahora estamos en esta muy respetable mesa de periodistas. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Hemos estado buscando diferentes vías de comunicación con YouTube para que nos expliquen cuáles son estos criterios, a qué se debe esta cancelación de monetizaciones, porque ya cuando nos liberan horas después o al otro día o varios días después, pues ya se pasó toda la oportunidad legítima, insisto, de aspirar a la monetización de estos trabajos. Pero bueno, solo dejo constancia, como he estado dejando constancia, de los varios programas que nos han suspendido la monetización con este mismo argumento. En fin, Julio, sí, perdón. Puede no ser necesariamente YouTube, Esto también se maneja con ingenierías de estas, donde te están cuestionando y desde las propias redes te están boicoteando. Lo hacen en Facebook y lo hacen en otras partes. O sea, te denuncian, granjas de bots, etcétera. Habría que estar atentos a eso. Sí. Pueden ser contratadas por los intereses que se sientan señalados, ¿no? Salinas Pliego, por ejemplo. Sí, desde luego son varias de esas posibilidades tecnológicas que hay, y desde luego también, bueno, la existencia de revisiones en automático que detectan alguna palabra que les parece preocupante, que se hable de violencia. Digo, por ejemplo, ayer hicimos un programa en el que teníamos que tocar lo que sucedió en Jalisco con los jóvenes secuestrados y luego asesinados. ¿Cómo hacemos periodismo si no tocamos ese tipo de temas? También tocamos el tema de Nochixtlán con una activista desaparecida desde hace 45 días y con riesgo de vida, y bueno, pues son cosas que como periodistas no podemos evitar el tratarlo con cuidado y con toda la prudencia, pero en fin, pues estamos... Pero otro problema es la falta de respuesta de YouTube, ¿no? Sí. A Rompeviento le hackearon el canal de YouTube y pusieron en peligro todos sus contenidos, o sea, 6,000 programas que tenían ahí, y les costó mucho lograr que YouTube reaccionara y los ayudara, ¿no? O sea, yo creo que sí hace falta que una mejora general de los servicios de YouTube, porque no puede ser que estos proyectos de los que YouTube se beneficia directamente más que nadie, que sean queden expuestos y en riesgo de romperse, solo porque YouTube, más allá de las campañas que pueda haber o algo así, no es capaz de reaccionar velozmente y con inteligencia. Pues sí, así estamos. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, ha dicho que es inevitable que después de las elecciones de junio haya una reforma electoral que permita someter al principio de legalidad al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ves esta reforma electoral anunciada? ¿Qué contexto, cuáles son los detalles que observas, Arturo, por favor? Bueno, no me parece extraño que se plantee una reforma electoral en este momento. Creo que los procesos electorales en México desde la reforma política de finales de los 70 han tenido esta peculiaridad. Hay una elección, generalmente hay cuestionamientos que casi siempre tienen que ver con la etapa de la elección
o el periodo postelectoral, pero que, bueno, pues terminan siempre ajustando las normas y la institucionalidad electoral hasta construir lo que hoy existe. Yo sé que pues se ha generado una percepción, sobre todo entre el público López Obradorista, de que el INE y el Tribunal Electoral están operando en su contra, algo que ha sido también alentado mucho por el propio presidente de Morena y por el presidente López Obrador. Y creo que también es importante observar que pues el problema de la legalidad tiene que ver con Morena. O sea, no me acuerdo si aquí lo comentaba yo la semana pasada, pero el registro es muy claro. Hay pues cerca de un centenar de denuncias que están en la sala superior o que han llegado a la sala superior en estas semanas del Tribunal Electoral, y la mayoría, alrededor del 70%, tienen que ver con denuncias intrapartidistas, o sea, de los propios morenistas inconformes con las imposiciones o el desaseo de los procesos internos en su partido. Entonces, pero bueno, al margen de este escenario en el que evidentemente hay inconformidades desde distintos ámbitos, y yo creo que principalmente del partido que está en el poder, hay siempre esta solución, realizar una reforma electoral que pues contribuya a tratar de resolver las prácticas que atentan o afectan el ejercicio democrático, que además hay que decirlo, las democracias siempre son perfectibles, nunca son perfectas. Y que hablar de una reforma electoral, pues sí, pareciera ser la ruta más viable para resolver. ¿Cuál es el problema de las legislaciones electorales en México? Yo creo que tiene que ver con un asunto de formas de jugar el juego democrático. O sea, yo siempre muy en la idea de boviana, de las reglas del juego y las formas de jugarlo, pues sí, las reglas del juego tratan de adaptarse para evitar que haya formas de jugar el juego que aún sin violentar las normas constituyen actos indebidos dentro del juego democrático. Y me gusta mucho esta expresión porque creo que lo que tenemos en México como problema fundamental es las formas de jugar el juego, de tal suerte que las reglas del juego, en tanto normas electorales, suelen tener esta característica axiomática del derecho en México, que es hecha la ley, hecha la trampa. O sea, sí, viene la reforma electoral después de cada proceso electoral, hay una efervescencia, se dan diálogos, se dan mesas, la sociedad civil participa, los partidos se ponen de acuerdo, construyen normas que contribuyan al perfeccionamiento del sistema electoral, y luego lo que tenemos es que existen formas de trampear esas normas. Echa la ley, echa la trampa, me parece que es axioma como nunca, como en ningún otro ámbito visto en el derecho electoral, en el caso concreto mexicano. Gracias, Arturo. Temoris Greco, sobre este tema, inevitable, dice Monreal, que después del proceso electoral en curso se inicien los trabajos para una reforma, sobre todo para someter al principio de legalidad al INE y al Tribunal Electoral. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, pues lo primero es pues es que Monreal no puedes confiar en él, ¿no? O sea, ya no sé cuántas veces ha dicho, sí, ahora sí vamos a hacer esto, y sí, a la mera hora suelta la reforma o proyecto que traía. Entonces, cuando dice inevitable, es inevitable dudar de que sí lo quiere hacer o no. Pero bueno, pero pongamos que sí. Vamos a esperar el transitorio del verde, Temoris. Sí, por ejemplo. Sí. Claro. Entonces, pero bueno, ¿cuál puede ser el alcance de esta reforma? ¿Una reforma legal o constitucional? Y ahí también puedes ver que tanto puede, por ejemplo, cambiar la estructura del INE o asuntos fundamentales del INE. Si Morena obtiene una mayoría absoluta, pero no calificada, no la mayoría constitucional, va a requerir de apoyos. Aquí puede jugar Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano, bueno, evidentemente la apuesta de Dante es convertirse en el árbitro de la Cámara, si logra suficientes legisladores
y encuentre una composición que permita que sea la clave para superar o no esa mayoría constitucional. Entonces, y también podríamos ver una negociación fructífera con el PRI o con el PAN, o sea, que tampoco se puede descartar. Yo creo que esa negociación haría que el resultado tenga una base de legitimidad más amplia. Pero bueno, yo creo que si ya está muy desgastado el INE. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han desgastado el INE o han contribuido junto con el presidente y otros a desgastar el INE. Entonces creo que sí tiene que haber una renovación. No podemos ir con este INE a 2024, solamente de qué clase de nuevo instituto vamos a tener está por verse, depende mucho del alcance de la mayoría que obtenga Morena y sus aliados en la siguiente legislatura. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ya Temoris ya ubicó bien el asunto, porque yo estoy utilizando a Ricardo Monreal como una fuente muy firme de propuestas, y pues la verdad es que la experiencia nos muestra que no, que Ricardo Monreal propone, luego él solo se corrige, él solo se negocia o negocia con otros, en fin, entonces no es, pero de cualquier manera está en el aire, en el ámbito político, Arnoldo, la idea de la posibilidad de una reforma electoral. ¿Qué opinas sobre esa posibilidad? Sí, habría que decir que Monreal es un talentosísimo político de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Es un brillante priista, de eso que terminó en una profunda crisis. Esa forma de hacer política. Uh-huh. Definido eso y coincidiendo con ustedes dos, o sea, de que el INE ya agotó su capital de credibilidad, definitivamente, ¿no? Y no tiene que ver únicamente con la confrontación actual con Morena, tiene que ver con la frivolidad con la que se lo tomaron, con la construcción de esa casta dorada de la que forman parte el grupo Nexos, el salinismo de la sociedad civil, y que encontraron ahí un lugar espléndido para, sí, hacer su chamba excelentemente bien pagada y administrar una modernización electoral del país que tuvo su gran naufragio en 2006, cuando les fue impuesto y bueno, ya me leí las memorias porque el otro día me regañaron en el chat de Ugalde, y bueno, queda clarísimo que es el Bester Gordillo quien lo coloca ahí, ¿no? Entonces esa alianza del grupo Nexos con el Bester Gordillo sí me parece diabólica, ¿no? Uh-huh. Pero que el INE necesite ser reformado no hay discusión. Que lo pueda reformar la clase política que saldrá de la elección que viene en pocas semanas, lo dudo muchísimo. Reformar reglas electorales y un órgano como el INE, que ya es un portaaviones en sí mismo, ¿no? Con su presupuesto y con la forma en que ha logrado establecerse, requeriría un amplísimo acuerdo político, y no lo vemos por ningún lado. Vamos a salir de las elecciones con mayor confrontación. Entonces no va a ser posible, y si la batalla que viene es el referéndum para ver si se queda o no se queda Andrés Manuel López Obrador, planteado por él mismo, olvídense, ¿no? Bueno, tampoco va a ser el INE el garante de que eso pueda ocurrir bien, pero mientras permanezcamos en esta zona de alto conflicto, de choque de intereses, de radicalización desde el poder público frente a la radicalización de los poderes fácticos, no hay manera de meterle mano a las reglas. Estamos en plena batalla. Uh-huh. Entonces sí creo que eso que hoy planteas como tema no va a ocurrir, y que entraremos a un momento peor, porque el INE saldrá aún más desgastado de esta elección. Claro. Entonces sí tenemos una complejísima situación para el 2024. Uh-huh. Bien, les pido me permitan hacer ahora unas preguntas específicas a cada cual, y luego regresamos ya a algún tema que podamos compartir. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de todo este escenario? Vi ayer un video de Andrés Roemer en Israel, tratando de huir de un periodista que le preguntaba
si estaba huyendo de México. Me pareció ver a un Andrés Roemer descompuesto, luego una imagen en un bar o un restaurante donde decía no me toques, en fin, creo que pretendiendo huir a Andrés Roemer de las acusaciones de violación que por decenas le han caído, está en una etapa muy peculiar de, pues un poco me parece descompuesto, tirándole a desquiciado ya en su comportamiento público. ¿Cómo has visto el tema de Andrés Roemer, Arturo Rodríguez? No, y añadiría esta denuncia que hubo hace poco de que ya estando asalto de Mata en Israel, todavía incurrió como si se tratara de una patología psiquiátrica, no sé cómo explicarlo, no tengo los términos médicos, todavía viéndose en medio del vendaval incurrir en un acoso todavía estando allá. Creo que es un caso auténticamente grave, creo que en toda proporción guardada, pues es como el caso del estadounidense del escándalo de hace unos años, que ya murió, por cierto, ¿no? Se me va el nombre, ando lento el día de hoy, Julio, perdón. Andamos, no te preocupes. Empiezan a perseguirme luego los alemanes estos, Alzheimer y tal. Jeffrey Epstein. Sí. Por supuesto. Y que bueno, el escándalo, creo que en medio de tantos escándalos políticos que tenemos en México, tendría que ser muy superior, en tanto que creo que uno de los capítulos pendientes de esa historia es pues la red de complicidades que finalmente le permitieron mantenerse impune e intocable durante tanto tiempo. Claro que pues en estos momentos debe estar muy desesperado porque ni siquiera en un país tan lejano y con tan poco contacto con México puede escapar de una evidenciación o exhibición pues de la impunidad de la que está gozando en el extranjero. Gracias, Arturo. Temoris Greco, hoy he escrito sobre un tema que resulta difícil a veces de tratar en el ámbito periodístico. El patrocinio de George Soros, el supermillonario que tiene una red de fundaciones para apoyar a la sociedad civil en diferentes actividades, entre otras periodismo y comunicación social, lo cual tiene un impacto importante en México. Hay muchos medios de comunicación, sobre todo por la vía digital, que haciendo muy buenos trabajos periodísticos, pero tienen entre sus patrocinadores a la Open Society, la sociedad abierta de George Soros. Sobre ese tema, ¿qué opinión tienes, Temoris Greco? Gracias, Julio. Bueno, nada más sobre el caso Andrés Roemer. Bueno, mi querido Arturo, Israel tiene bastante más conexión con México que mira, pregúntales a los espiados por el software Pegasus o a las policías municipales de Guanajuato. Ahí nuestro querido Arturo nos va a decir, ¿no?, que había entrenamiento y más. Pero bueno, es muy fuerte ese video. Está descompuesto. Roemer, tremendo, incluso a gritos le dijo al periodista pero tú no sabes que 400 mujeres me apoyan, como si el periodista no pudiera hacer su propia investigación, pero además como si el periodista no estuviera grabándolo y ese video no se fuera a ver en México, donde no hay por ningún lado ni 400 mujeres, ni 40, ni 4 mujeres que se sepa que lo apoyan. Entonces, yo creo que sí está en una situación muy grave. El daño que causó es inmenso. Más de 60 denuncias, más de 60 mujeres afectadas por las obsesiones de este tipo y pues ojalá se pudieran extraditar. Ahora, lo que decías, eso tiene que ver sí con lo que publicaste esta mañana en tu columna, Julio. Me parece muy interesante, pero a mí me saltan varias cosas con eso. Este periodista vasco que citas
que dice que él se preocupa porque dice que hay mucho periodismo financiado por Soros y que por lo tanto lo que está haciendo es como acostumbrar a los periodistas a que no se hace periodismo sin filantropía. Y pues, sin meterme mucho en la situación del periodismo europeo, a mí me parece que en México el periodismo siempre ha tenido, no ha necesitado filántropos, ha necesitado políticos desde el poder, o en el periodismo modelo Monterrey del grupo El Norte Reforma y eso, han necesitado grupos empresariales que lo respalden. En el mundo, la mayor parte de los medios de comunicación importantes son propiedad de empresarios que tienen intereses que no son periodísticos, son empresariales. El caso más claro es el de Rupert Murdoch, que es el mayor dueño de comunicación, de medios de comunicación del mundo, y que es un extremo derechista que apoyó muchísimo a Donald Trump desde varios de sus medios de comunicación. A mí me parece que la inquietud de este periodista vasco, de este colega vasco, está más en la de cómo hallar vías para que el periodismo independiente, sobre todo el periodismo anticapitalista, que le dio una echada un vistazo a su Twitter, y entonces él va por ahí, ¿no? Pues a mí me parece que él intenta construir, su preocupación es un periodismo que básicamente va a nichos muy pequeños, y que no, o sea, que es tan pequeño y tiene tantas dificultades para existir, que con muchas dificultades cubre las necesidades solamente de esos nichos. Si nosotros estamos pensando más en el periodismo que necesitan las sociedades, sobre todo grandes sociedades de países enormes como México, pues difícilmente esos modelos de nichos muy, muy pequeños van a sobrevivir. Lo que sí es importante, o sea, a mí me parece que él solamente está viendo una parte del problema, el periodismo financiado por filántropos. Pues si queremos un periodismo fuerte que realmente sirva a la sociedad, es un periodismo que debe buscar a la gente, un periodismo que no sea ni financiado ni por filántropos, ni por los distintos gobiernos, ni por los grupos empresariales, sino un periodismo que sea sostenido por la gente. Y eso, o sea, por ejemplo, que es lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, en Notas sin Pautas, en PopLab, en Astillero. Un periodismo donde la gente sea corresponsable del esfuerzo que se hace, un periodismo que tiene que ha recorrido muy poco en México. El único medio que lo ha logrado hacer con éxito a lo largo de los años es Proceso. Pero Proceso como necesidad para enfrentar el boicot empresarial y el boicot gubernamental. Pero si nosotros pudiéramos convencer a la gente, a los lectores, a la gente que ve YouTube, de que tiene que hacerse corresponsable del sostenimiento financiero del periodismo que le importa, ese periodismo podría servir más a la gente, más a las personas, le debería su existencia a la gente y no a los que dan publicidad y no a los filántropos. Gracias, Temoris Greco. Son las 2:53 p.m, estamos ya en la parte final de esta mesa, así es que, Arnoldo Cuéllar, dejamos en esta gustada sección de análisis y comentario al gusto, lo que usted quiera sobre elecciones, candidatos, partidos, lo que quieras comentar en esta parte final del programa. Arnoldo, por favor. 2 puntos para no extenderme y dejar espacio a mis compañeros. Veo que el periodismo está en crisis igual que la sociedad que lo construyó, la sociedad capitalista temprana y luego tardía, ¿no? Es muy complicado pensar en que no lo financien o los gobiernos o las organizaciones que tienen estos objetivos filantrópicos hacia países con problemas democráticos y todo esto que se define en los grants que promueven. Y que sea la gente la que lo mantenga. En sociedades como la nuestra, donde el nivel de ingreso es precario y donde la gente tiene muy poco dinero y elige entre comprar un litro de leche o comprar el periódico, lo veo muy difícil. Creo que habría que situar el debate en otro punto. Mira, dice Temoris de la revista Proceso. Proceso está enfrentando una seria crisis porque ahora circula más en grupos de WhatsApp que en papel. Es piratería. Y nos llega por todos lados
desde el sábado el ejemplar te la mandan aquí y allá, y quién va a ir ya al puesto a comprar la revista, que era el fundamento de su sostén. Bueno, y Arturo sabrá más de esto. Bueno, pues hay que entrarle a ese debate. Probablemente el proceso tendrá que discutir cómo se digitaliza, cómo impide esa piratería, que por un lado es difusión, pero por otro lado les quita ingresos y les quita sostenimiento, ¿no? Acaba de terminarse, y a lo mejor estoy cometiendo una imprudencia, una tesis de un periodista mexicano notable que ustedes seguramente conocen, que es Irving Huerta, que terminó su doctorado en una institución en Inglaterra, y su tesis es precisamente sobre cómo ha modificado las agendas del periodismo el tema de las becas, de los apoyos y de los subsidios de las organizaciones filantrópicas internacionales. Y llama a debatir eso, y creo que también los medios podrían sentarse en un momento dado con esas organizaciones y decirles, oye, pues esos temas te interesan a ti, pero a nosotros también nos interesan estos otros. ¿Cómo llegamos a un punto de acuerdo? Al final de cuentas, ese dinero está también resolviendo temas de fiscales para las organizaciones que promueven este tipo de fideicomiso de fondos, ¿no? También tendríamos que pararnos ahí. Como habría que discutir con el gobierno por qué demonios su publicidad tiene que ser facciosa. O sea, eso no lo ha resuelto, por ejemplo, la 4T, ¿no? Tampoco. O sea, es dinero público y tendría que pasar por filtros como ocurre en cualquier otro lado, en la compra de medicamentos, bueno, es un decir, o en la compra, o en la obra pública, etcétera, ¿no? Bueno, dicho eso, paso rápidamente a la gustada sección y quiero comentarles que hay un avance importante en el tema del Tratado de Libre Comercio, TEMEC, y la cuestión laboral. Porque ha habido pronunciamientos, después de dos fraudes, el que yo he comentado aquí de Silao, de la General Motors, y otra empresa que recientemente está también saliendo a la luz pública, de organizaciones sindicales como la AFL-CIO, pero también en el caso de Guanajuato, una carta del propio presidente de General Motors, Jerry Krause, creo que es su nombre, diciendo que no, que hay que garantizar los derechos de los trabajadores mexicanos y que está de acuerdo en que no debe haber malas prácticas. Y estos son sobre todo malas noticias para la CTM y para todo ese sindicalismo que hoy está pegado a la pared, que acude a las mañaneras de repente a firmar acuerdos con el presidente, muy calladitos, pero que siguen actuando igual que siempre. Y creo que ahí puede haber un cambio fundamental si también desde la Secretaría del Trabajo se ponen las pilas y apoyan la democratización de los sindicatos mexicanos más proactivamente. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, se limitaron a hacer una denuncia a la Fiscalía del Estado, del famosísimo Carlos Amarripa, donde probablemente va a dormir el sueño de los justos esa denuncia, que al gobierno del PAN no le interesa que se generen sindicatos independientes más combativos que arruinen su política de atracción de inversiones o le pongan algún tipo de equilibrio, ¿no? Entonces también habría que ver cómo evoluciona esto. No le pierdan de vista la atención al tema, creo que puede ser muy relevante. ¿Cómo no? Gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, aquí en la sección de Menú Libre, ¿qué opinas? ¿Qué te llama la atención de todo el proceso electoral? Partidos, candidatos, campañas, lo que tú desees, por favor. Bien, fíjate que yo nada más quería añadir una cosa muy breve a lo comentado por mis compañeros, en particular con esto de los financiamientos de ONGs internacionales o fundaciones. Fíjense que yo quizás soy muy liberal o muy libertario en este tema del ejercicio periodístico. No tiendo a referirme en particular a quienes lo realizan, inclusive a aquellos que gozan de muy mala fama pública o que se la están construyendo, pero me parece que eso atiende, es decir, me parece necesario decir que eso atiende a una necesidad de tener muy claro de dónde viene cada trabajo periodístico, como un ejercicio fundamental de transparencia. Es decir, a mí no me molesta que exista una fundación como la de Claudio X y que generen trabajos periodísticos, como tampoco me molesta que exista El Soberano, que también puede publicar cosas que pueden estar en el otro extremo de las publicaciones. El tema creo que tiene que ver con la transparencia en cada caso.
O sea, si recibes financiamientos que pueden estar incidiendo en una línea editorial, pues hay que decirlo con toda claridad para que el consumidor de noticias sepa a qué atenerse. Y eso sería todo. No tengo mayor respingo con las diferentes alternativas ni posiciones de financiamiento que pueda haber en distintos ámbitos, porque creo que pues forma parte de un ejercicio de libertad en el que como ciudadanos tenemos que alcanzar la madurez para poder discernir dónde sí, dónde no. Este es como un punto de vista en particular respecto a ese tema. Y de las campañas, muy rápidamente quiero mencionar que pareciera que estamos en la etapa del dígalo cantando, dígalo bailando. Es una etapa auténticamente frívola. Yo he venido coleccionando estampas de campañas desde hace un par de semanas que empecé, cuando vi que un candidato allá de mi tierra, de Saltillo, morenista, por cierto, Armando Guadiana Tijerina, senador con licencia, se disfrazó de Mario Kart y se subió justo a un go-kart el 30 de abril. Pues me parece un despropósito, un hombre ya de edad muy avanzada, contendiendo por un cargo público, haciendo este tipo de cosas. Decía yo, luego tuvo un evento, está ahí con payasos y no sé qué, entonces parecía como que había tenido asamblea posterior a los go-karts. Y a partir de ahí empecé a coleccionar, la gente me sigue mandando a través de Instagram las estampas de candidatos, y es verdaderamente una galería que pues en muchos momentos es risible, pero en otros tantos preocupante por el bajo nivel de discusión pública, de discusión político-electoral que hay, más allá de los grandes temas que inundan la agenda nacional, como estos episodios de Guerrero, de Michoacán, de la sobrerepresentación de Nuevo León ahora, de Tamaulipas, etcétera. Creo que en la particularidad de cada municipio, de cada distrito local, cada distrito federal, de cada uno de los estados donde hay elecciones, estamos observando un nivel tremendo de precariedad política que al menos yo no había observado. No sé si esto atienda al momento de las redes sociales, a la necesidad de llamar la atención a través de lo viral, que espero que sea algo pasajero, pero en cualquier caso, pues quizás también vaya siendo tiempo, conforme se acerca el periodo electoral, de que pues se vayan llamando a sí mismos a la cordura. Es muy lamentable lo que se está viendo en la mayor parte del país. Arturo, muchas gracias. Y bueno, perdón, Arnoldo. Creo que son las elecciones karaoke. Sí. TikTok, ¿no? Temuris, para cerrar esta mesa de periodistas, por favor, tu opinión sobre lo que quieras comentarnos de campañas, candidatos, partidos, elecciones, lo que tú desees, por favor. Pues esto mismo que sacó, que está comentando Arturo, yo digo que es la tiktokización de la política. O sea, es ya, hay esta idea, o sea, no tienen mensajes, no hay proyectos. O sea, tú es clarísimo que la oposición fue totalmente incapaz de generar un proyecto, y por lo tanto sus distintos candidatos no tienen mensajes, no tienen nada que ofrecer. Y por el otro lado, los candidatos de la 4T pues tampoco tienen propuestas, porque el proyecto ya está definido, es hecho, es el proyecto del presidente, y ellos no tienen nada que aportar a ese proyecto, solamente sumarse y ya, pero igual tienen que decir algo. Entonces la moda, o sea, alguien les vendió a todos, desde los que confían en su primito, el que terminó dibujo técnico en la SECU, hasta los que están pagando a Pedro Torres y que están utilizando agencias de publicidad. A todos les contaron el mismo rollo, que el electorado no quiere proyectos, no quiere propuestas, solamente quiere bailecitos y chistecitos. Y es dramático el nivel de vacuidad y de estupidez. O sea, yo nunca había visto unas elecciones tan dramáticamente pobres y candidatos tan dramáticamente idiotas. O sea, es sorprendente por todos lados. Y yo creo que eso también tiene que darnos más que discutir en otro momento, porque
porque si es lo que vamos a tener a partir de ahora, o sea, que todos los estrategas de campaña estén solamente pensando cómo ganar likes en TikTok, pues entonces eso se va a reflejar en todos lados. O sea, los candidatos pensando como influencers de TikTok. Pocos de ellos tienen éxito, la mayoría son un fracaso, solamente Samuel y su mujer, porque la mujer ya lo era y porque Samuel tuvo asesoría de primer nivel, según Rey Raimundo, Riva Palacio. Pero es realmente patético y dan una vergüenza y no parecen darse cuenta, le entran con enorme alegría a hacer el ridículo. Bien, Temoris, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta oportunidad de reunirnos nuevamente en esta mesa de periodistas, hoy martes 11 de mayo. Arturo Rodríguez, muchas gracias como siempre. Julio, muchas gracias. Y bueno, pues expresarte mi solidaridad, que creo que los cuatro aquí tenemos esa misma situación con YouTube. Y también pues hacer un llamado a la audiencia, en el sentido de que pues sus aportaciones en el Superchat, en el PayPal y en las diferentes formas de hacer aportaciones nos ayuda precisamente a mantener ejercicios de periodismo independiente. Yo lo digo, sí, pues como un comentario solidario a Astillero Informa, que es una plataforma que no tiene publicidad oficial, que no tiene publicidad comercial por ventas, sino de manera orgánica, pues de lo que llega por YouTube, y que pues vemos es con frecuencia cancelado, y que tampoco recibe fondos de fundaciones internacionales, ni de la CIA, como dicen ahora, ¿no? Ni de George Soros. Así es. Sino que depende estrictamente de su auditorio. Y bueno, pues como siempre, con mucho reconocimiento y admiración a tu trabajo, te agradezco que me hayas incluido una vez más en esta mesa de discusión. Gracias a ti por tus amables palabras y tu solidaridad. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, pues muy buenas tardes y gracias por esta ocasión. También muchísimas gracias, y yo también invito a la gente a solidarizarse, y ojalá que alguien que sepa estos trucos raros de YouTube, que sepa, por ejemplo, si hay campañas de sabotaje, que las hay, ¿no? O cómo es que se está produciendo esto, porque ya es de rigor, ¿no? Ya ¿sí? Es un día sí y otro también. Entonces, ojalá que alguien que le sepa esto nos escuche y diga, oye, Julio, yo creo que va por aquí, una pista, ¿no? Claro. Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, buenas tardes y muchas gracias por esta ocasión. Gracias. Yo creo que esto también pasará, como han pasado otras cosas. Estamos en tiempos de campañas, actuación de muchos grupos de estos que actúan subrepticiamente en las redes. No dudo también que eso tenga que ver, pero saldrás adelante con el apoyo de tu audiencia. Quiero nada más hacer una aclaración. Dije mal el nombre del presidente de General Motors, se llama Mark Reus, el que escribe esta carta. Hoy tenemos la nota en PopLab. Gracias, Julio, y buenas tardes, Arturo y Temoris. Gracias a ustedes y nos vemos pronto.